Bueno, esta ley que ha sido dada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo afecta no solo a las asociaciones pro derechos humanos lo es APRODE o como es ANFACEP o como es alguna otra ONG de derechos humanos, sino que afecta principalmente a las víctimas que no tienen recursos para poder subvencionar una defensa, una representación ante una violación a los derechos humanos. Nosotros como asociación hemos venido acompañando, por ejemplo, a las víctimas de desaparición, de tortura, de ejecuciones desde los años 80. Y es a través de nuestro trabajo que muchas veces se ha logrado justicia, hemos logrado sanciones, hemos logrado reparaciones para las víctimas y estas acciones ya no lo podríamos hacer en virtud de esta ley. Por lo tanto, las víctimas estarían en indefensión. Y de otro lado, el Ejecutivo lo que hace es pagar sumas altas de dinero a estudios jurídicos para la defensa de los acusados, de los investigados en estas graves violaciones a los derechos humanos. En cuanto a la defensa de los entes del Estado, tenemos entendido también de que está pagando con los impuestos del pueblo a sus defensores. Efectivamente, hay sumas enormes de dinero que han salido desde el Estado para pagar a los abogados de los militares o de los policías, no solamente de los hechos de los 80, de los 90, sino también de los hechos del 2022, de 2023. Ellos han sido defendidos con los dineros del Estado. Doctora, ¿cuál sería su recomendación a los familiares que están siendo vulnerados sus derechos, más que nada a las víctimas de la violencia del año 80 al 2000 y también caso de 2022-23? Sí, yo creo que hay que levantar su voz de protesta porque efectivamente esta ley los afecta a ellos, sobre todo a ellos, porque nos prohíben a nosotros poder asumir sus defensas, su representación. Entonces se dejan en total indefensión. Yo creo que es necesario que la voz de las personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos se haga escuchar y hacer retroceder al gobierno, hacer retroceder al Congreso y se derogue esta ley.